Bien, otra vez estoy acá, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Como decía el pastor, ya estamos terminando la serie de Corintios y como pueden ver, vamos a hablar sobre la locura y defensa de un verdadero apóstol de Cristo. Como vimos, la lectura un poco extensa y la vivencia de este querido apóstol y como dijo alguna vez San Agustín, gracias a Dios y perdóname Señor, dijo en su oración, porque Pablo hizo un trabajo que los otros apóstoles cooperaron, pero él puso los fundamentos, todo la fe cristiana y cómo descansa y cómo está, observó Agustín, ha sido gracias a Pablo. Por eso su expresión, perdóname Señor, pero el cristianismo no hubiera sido como lo vemos si no fuera por Pablo, dice Agustín. Bien, en un mundo donde la imagen, el prestigio y la fuerza son exaltados, el apóstol Pablo escribe desde la perspectiva completamente opuesta. Él se presenta como un loco por Cristo. Esta sección, o insensato, como también dicen algunas versiones. Yo voy a usar dos versiones, me aclaro acá, que es la Reina Valera contemporánea y la nueva versión de las Américas, así que por si acaso, por alguna expresión que van a oír dentro de mi sermón. Como decía, en esta sección de la segunda carta a los Corintios, nos confronta con un mensaje incómodo. La gloria del ministerio no está en la apariencia, sino en la entrega, en el sufrimiento, en la dependencia radical del poder de Dios. Pablo está diciendo o cuestionando está siendo cuestionado por superapóstoles que presumían de logros, poder y autoridad. Frente a ello, Pablo presenta lo que parece locura. Como vemos, el mismo texto lo dice, en debilidad, sufrimiento, humillación. Entonces vemos que en la segunda carta, en esta que estamos viendo, Pablo se centra en la defensa del ministerio apostólico que tiene. Resalta o está resaltando la paradoja del poder de Dios manifestado en la debilidad humana. Pablo exhorta a los corintios a reconciliarse, a ser generosos, a reconocer la verdadera autoridad espiritual basada en la humildad y en el sufrimiento por Cristo. Y en este contexto de defender la verdadera autoridad espiritual que no se basa en la apariencia, es en el cual hoy reflexionaremos. Así como en la antigüedad, los griegos, los corintios y todos se impresionaban por la vista, por lo que oían. Creo que nosotros en nuestros días hoy estamos prácticamente iguales. Y antes de seguir me gustaría dejarlo con la siguiente pregunta para que lo mediten durante esta exposición y durante la semana. ¿Cómo nos defendemos en distintas circunstancias? ¿Cómo te muestras ante una defensa?
Oremos para que el Señor nos guíe al reflexionar en esta palabra. Soberano Señor, tengo un texto rico, un poco complejo, pero confío en ti. Así como Pablo decía, en debilidad he expuesto el Evangelio, le comunicaba a los corintios, yo también me siento un poco y bastante débil al comunicar tu palabra porque reconozco mis limitaciones, pero confío en ti. Por Jesucristo nuestro Señor, te pido tu ayuda al momento de reflexionar aquí. Amén. Bien, como pueden ver, mi exposición está dividida en dos puntos principales, pero dentro de ello hay subpuntos que voy a ir diciendo. El primer punto que tengo a tratar es la verdadera locura por Cristo, que está en los versos 16 al 20. Como subtítulo he puesto el uso de la ironía santa. En el 16 pueden ver que Pablo inicia esta sección con un tono cargado de ironía, diciendo: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o bien, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. ¿Y por qué ironía? Porque él lo que va a decir después va a ser el contraste de lo que hacían sus opositores. El uso de la ironía en este pasaje no es simplemente sarcasmo retórico. Es un uso o lo está usando como un recurso pastoral para mostrar lo incongruente o la incongruencia entre lo que los corintios admiraban y lo que realmente importaba. Pablo se presenta como un loco porque está a punto de hablar como lo hacen sus oponentes. Y era, por ejemplo, jactándose. Pero lo hará desde una perspectiva o de un ángulo opuesto. Esto refleja una inversión de valores. Para Pablo, lo que el mundo considera sensato, por ejemplo, el orgullo, dominio, poder, es en realidad insensatez ante Dios o a los ojos de Dios. Y lo que parece insensato, como vanagloriarse en el sufrimiento y la debilidad, Pablo nos dirá que es sabiduría espiritual. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Le dijo a los corintios anteriormente, en 1 Corintios 1:18. Y considerando esto, que me gustaría decir aquí, y al ir aplicando inmediatamente el pasaje, que en nuestros días las iglesias muchas veces buscan líderes carismáticos, exitosos y fuertes, pero Dios puede trabajar o estar trabajando a través de personas más humildes, de los que no impresionan a primera vista. A veces para seguir a Cristo fielmente parecemos locos ante el mundo. Muchas veces los fieles siervos son tratados como con un poco de desprecio, o muchas veces con desprecio, por el mundo, porque no se adaptan al mundo ni a sus
ideas o ideales. Hasta el día de hoy, el mensaje de la cruz es locura para los que no entienden el Evangelio. En nuestros días, como en los días de ayer, se buscan o se valoran lo que aparentan carisma, aparentan éxito. Y Pablo en estos versículos del 16 al 18 ironiza ridiculizando la lógica mundana. Y él le dice que no es así. En mi segundo subpunto, que lo he titulado la necedad como camino de autenticidad cristiana. Repito, la necedad como camino de autenticidad cristiana. Y esto lo vemos en los versos 19 y 20. Pablo anuncia con fuerza la ironía dolorosa acá, diciendo: ¿por qué de buena manera o de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos? Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Aquí está el verdadero problema. Los corintios se dejaban manipular por líderes abusivos, con una apariencia de autoridad. Pablo, en cambio, se rehúsa a ejercer este dominio. Él se presenta como débil, como servidor, no como un tirano espiritual. Entonces, la locura de Pablo es en realidad una forma de sabiduría encarnada en humildad. Lo que los ojos del mundo es debilidad, para Dios es el camino a la verdadera autoridad. Y como aplicación, me gustaría preguntar esta tarde ya: ¿estamos más impresionados por la apariencia que por la autenticidad espiritual? ¿Admiramos a personas por su presencia y poder o por su fidelidad y servicio a Cristo? El llamado cristiano es ser locos, según el mundo, pero verdaderos ante Dios. Por ejemplo, hoy en día existen muchos diciendo que son pastores, obispos, apóstoles y profetas, y tienen una vida y testimonio no acorde a Cristo, y su lenguaje religioso carece de profundidad y conocimiento bíblico. Carecen, quiero decir, de verdadera espiritualidad. Solo buscan fama, buscan hacer show y que se les conozcan por sus prédicas y vivencias, y además malas. Tal vez estos individuos, ante los ojos de aquellos que no conocen, no leen mucho sus Biblias o no lo entienden, pueden ser buenos siervos de Cristo, pero sinceramente estas personas son charlatanes. Y no me gusta nombrar, pero estuve revisando un poco en las redes, y a veces es bueno revisar un poco, pero personas que se autodenominan apóstoles, como por ejemplo Maldonado,
este comediante como por ejemplo Dante Gebel y un tal Joel Austin, que muchos y muchos lo ven. Y en el día de hoy, jóvenes de todo tipo, personas adultas, y lo oyen. Pero comparado, por ejemplo, con otros hombres que ahora son verdaderos hombres de Dios, que tú lo ves, tienen menos like, menos vista y a veces, muchas veces, críticas. Por ejemplo, personas que, como dije, no me gusta nombrar, pero personas así como el hermano Arce Sproul, como J.I. Packer, como John Stott o el mismo Tim Keller, tienen mucho menos like, mucho menos visitas que los otros, y hay muchos más. Pero el día de hoy igual, muchas veces lo seguimos por apariencias, o escuchamos porque parecen bonitos sus sermones, pero en realidad, si conocemos un poco de la palabra de Dios, no lo son, no edifican. Y hay otros que sí edifican, pero no les gusta la gran mayoría de la comunidad. Pero a quienes la gente hasta el día de hoy le presta más atención son a los supuestos predicadores, que en el tiempo de los corintios eran los superapóstoles y no a los verdaderos siervos de Cristo. Hermanos, nosotros hoy, ¿a quiénes más escuchamos o supuestamente qué predicaciones escuchamos más? ¿A los fieles predicadores de Cristo o a aquellos que nos endulzan solamente nuestros oídos? ¿A quién? ¿Estamos más escuchando a Dios en su palabra o escuchando más a la cultura o al mundo? Y con esto quisiera ya ir a mi segundo punto de este sermón, que lo he titulado La defensa de Pablo. Después de establecer la ironía y la locura como recurso retórico y espiritual, Pablo pasa a una defensa contundente, no basada en logros, sino en sufrimientos, amor y servicio. Por ejemplo, en el 23 al 25, que lo he titulado a esta segunda parte como mi tema, el sufrimiento como credencial apostólica. Pablo dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte mucho más. Aquí Pablo presenta una lista de sufrimientos como prueba de su autenticidad apostólica. Contrario a los falsos apóstoles que presumían de dones y éxitos, Pablo presume de dolor, sacrificio y entrega. Por ejemplo, si enumeramos algunos sufrimientos físicos, dice azotes, como decía el texto, como 5 veces, cárceles, apedreamiento, naufragios, caminos peligrosos. Todo esto tuvo que enfrentar. Muchas veces por eso decimos, wow, Pablo. Pero sí no lo hizo por él ni por verse para que en la historia lo recordaran, oh, que Pablo lo que hizo, no, que él lo hizo por Cristo. Él siempre dice, esto lo hago por Cristo, y lo va a decir más adelante también, en el mismo texto lo vamos a ver, y más adelante en el pasaje que siguen, sigue reforzando lo mismo Pablo. Él mismo se le conoce la frase, esto, imitadme a mí como yo he imitado a Cristo.
Esto representa la encarnación del mensaje de la cruz en la vida del apóstol. No se trata solo de predicar a Cristo crucificado, sino de vivir una vida de servicio sacrificial, marcado por la entrega, la renuncia y la perseverancia. Y aquí como aplicación me gustaría decir que en una cultura cristiana cada vez más orientada al confort, el ejemplo de Pablo nos desafía. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿O buscamos una fe sin cruz? El sufrimiento no es una opción en el discipulado, sino una parte del camino. Recordemos estas palabras de nuestro Señor Jesús, que dice lo siguiente. Nuestro Señor dijo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero como no son del mundo, sino yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de las palabras que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardan mis palabras, también guardarán la de ustedes. Y están hablándole directamente a sus apóstoles en San Juan, capítulo 14. Si no me equivoco, el 20 al 23 dice eso Jesús. Y esto nos refuerza que un verdadero siervo de Jesucristo va a pasar por la etapa de sufrir y padecer por su Señor. Ya en los versículos 26 y 27, que lo he titulado La fragilidad humana como evidencia del poder de Dios, en mi segundo subtítulo, vemos a Pablo que continúa con una descripción cruda y honesta de su fragilidad. Pablo dice: en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. En todo esto está diciendo he pasado por causa del Evangelio y de comunicarle el Evangelio también a ustedes. Esto muestra que el ministerio no se ejerce desde una torre de marfil, sino desde el campo de batalla. Pablo no era un superhombre, era frágil, vulnerable y desgastado. Pero esa fragilidad es el contexto donde Dios revela su poder. Y esto podría anticipar lo que Pablo dirá, por ejemplo, en 2 Corintios 12:9, cuando él pide por uno de sus problemas y Dios responde: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí podemos reflexionar y observar y preguntarnos algo como esto: ¿tienes miedo de ser lo suficientemente fuerte? Recuerda que Dios no busca héroes perfectos, sino corazones disponibles. Tu debilidad puede ser el canal de su poder. No temas mostrar tus heridas, no temamos mostrar nuestras heridas, nuestra fragilidad.
porque somos humanos, somos débiles. Animémonos en esto, hermanos, porque muchas veces en nuestro camino vamos a encontrarnos con cosas, con tropiezos. Pero ahí está Cristo, ahí está nuestro Señor, fortaleciéndonos, ayudándonos. Y ya para ir en mi tercer punto, que lo he titulado La carga espiritual por la carga espiritual por la iglesia. Aquí Pablo nos dice lo siguiente: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso dice Pablo. Fuera de que tiene estos sufrimientos que ha vivido, que ha tenido, hay otro que le preocupa bastante, y es la carga de todas las iglesias al cual él ha llevado el Evangelio. Y toda la tiene en mente. Aquí Pablo revela su carga interna, la ansiedad pastoral. Aunque sufría físicamente, su mayor dolor era espiritual, el bienestar de las iglesias. ¿Quién enferma?, dice Pablo, ¿y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está preguntando, prácticamente está diciendo: yo estoy preocupado por su vida espiritual, está diciendo. Esto muestra el corazón de un verdadero líder, no centrado en sí mismo, sino en el cuidado del rebaño. Porque si lo vemos, tendría muchos por decir Pablo, es que ¿para qué más? Si por predicar el Evangelio como 5 veces me azotaron, ¿para qué? Podría darse por vencido. Estuvo en 2 ocasiones a punto de naufragar, pero él sigue adelante. Los fieles hombres de Dios son frágiles y muchas veces sufren por su iglesia o por sus iglesias. En la historia de la iglesia tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios que sufrieron injustamente por la iglesia o por sus iglesias de forma interna como externa. Personas que se entregaron a Cristo y su vida fue Cristo. En esto traería, como digo, muchos o varios ejemplos históricos de hombres humildes en apariencia y muy fuertes espiritualmente hablando. El mejor ejemplo es la vida del apóstol Pablo. Otros hombres en la vida o en la historia de la iglesia podemos traer a colación. No sé si recuerdan a Atanasio, el conocido coautor y redactor del credo de Nicea y después el mismo credo de Atanasio. Este hombre se decía que él no era de una apariencia opulenta, ni que llamase mucho la atención, pero vemos que hizo un gran servicio a la iglesia. Y lo que más me llama la atención de él es que cuando se discutió en la ciudad de Nicea sobre esta herejía que Arrio estaba propagando, él no era ni un presbítero, no era ni un obispo ni nada, lo fue después. Él solo era un diácono. Él solo era un diácono. Y esto lo vemos, este hombre era del siglo IV de nuestra era. Se le conoce históricamente como el gran defensor de la fe.
y de la ortodoxia cristiana y trinitaria. Fue 10 veces desterrado y privado de su congregación. Le alejaron de su iglesia, le despojaron de su cargo, en más de una ocasión ya como obispo. Le dijeron que se callara, que dejara de escribir, que dejara de hablar de la ortodoxia, pero él siguió adelante y muchas veces fue menospreciado. Pero él, fiel a su Señor hasta el final, y no se apartó de escribir y seguir animando a las iglesias a su cargo. Y bueno, podríamos hablar mucho de él, pero si quieren saber un poco más de este Atanasio que traje a colación, hay una biografía hecha por los hermanos de Bait, que lo pueden revisar, está en internet. Entonces ahí se darán cuenta. Y así muchos más en la historia de la iglesia. Entonces, Pablo aquí refleja el carácter de Cristo, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pablo imita a Cristo, no busca lo suyo, sino lo de los demás. Ahora, yo sé que estoy preguntando mucho, pero hermanos, ¿llevamos en nuestra oración el peso de otros? Cuando no vemos un hermano aquí en la silla o sentado, no lo vemos por 2 domingos consecutivos, ¿oramos por ellos? ¿Nos duele el pecado, la debilidad y el sufrimiento de nuestros hermanos? Esta es la esencia de un corazón pastoral, cargado de amor, y también es la esencia de un amor fraternal de hermanos. Echamos de menos, nos acordamos. También es una instancia como para reflexionar. Sí, Pablo lo hace por la iglesia, sí, lo hacía. Pero ¿qué aprendemos de eso nosotros? Pablo oraba por las iglesias, sí, lo hacía por conocimiento, por sabiduría espiritual. ¿Nosotros lo hacemos? Si alguien no entiende o su énfasis es erróneo, nos acercamos para decir, y entramos en confianza, y más si entra en nuestra confianza para decir, no estás equivocado, aprendamos juntos, esto no es así. Bien, esto me lleva a mi último punto, que es punto 4, la humillación final en Damasco, que lo vemos en los versículos 30 al 33. Pablo concluye su defensa en una escena de humillación total. Dice, por ejemplo, en el 33, fui descolgado del muro en un canasto y escapé de sus manos. Aquí está citando Hechos capítulo 9, versos 23 al 25. ¿Ya? Él está haciendo memoria de eso aquí cuando está defendiendo su ministerio ante estos supuestos o superapóstoles. La primera gran experiencia de su ministerio fue escapar como un fugitivo. Lejos de ser un héroe triunfante, Pablo inicia su ministerio en la clandestinidad, en la vergüenza, en el anonimato. Esto resume su mensaje.
El verdadero poder no se manifiesta en el aplauso humano, sino en la obediencia silenciosa. La humillación forma parte del camino de Dios para sus siervos. Y como aplicación, podríamos aquí aprender que cuando somos humillados, ridiculizados o marginados por nuestra fe, no debemos sentirnos derrotados. Estamos caminando con Cristo. Él también fue rechazado, despojado y crucificado. Y otra vez aquí me gustaría recordarles lo que leí anteriormente, la palabra de nuestro Señor a ustedes, diciendo que no somos mayor que nuestro Maestro. Si del árbol verde hicieron eso, ¿cuánto más de nosotros los árboles secos? Que solo por la gracia de Dios y solamente por Él tenemos vida espiritual, tenemos salud espiritual y podemos crecer saludablemente en Él por medio de Jesucristo. No es por nuestras fuerzas, sino por la de nuestro Señor. Y Pablo lo tenía bien claro, lo tiene perfectamente claro cuando leemos los énfasis que él hace. Y ya para ir concluyendo, el verdadero ministerio se valida en la debilidad y el sufrimiento, no en la jactancia o el poder humano. Pablo muestra que el verdadero ministerio cristiano no se mide por los logros visibles, poder o retórica impresionante, sino por una vida marcada por sufrimiento, sacrificio y dependencia de Dios. Con ironía y valentía se gloría en aquello que sus oponentes desprecian, que son la debilidad, persecución, angustia y humildad. Al contrario de ello, su experiencia, o al contrario de estos falsos apóstoles, Pablo revela que el sello del siervo de Cristo no es el éxito eterno, sino una entrega total que refleja la cruz de Cristo. Y muchas veces he escuchado también, en más de una ocasión, ¿por qué en las iglesias de sana doctrina, de buena, o donde se ansia de predicar un buen sermón, de discipular bien, somos pocos? ¿Y por qué en las otras iglesias, donde se predican cualquier cosa, se llenan de emoción, son muchos? ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que busca la gente. No está buscando a Cristo, buscan un show, buscan algo que lo alimente, algo que alimente su expectativa del momento. Cuando le hablan de Cristo, muchos retroceden y otros lo hacen simplemente por ignorancia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener paciencia, seguir orando, porque Dios a lo suyo va a traer y va a ir trayendo y va a ir fortaleciendo y va a ir agregando, como decía en Hechos, a los que han de ser salvos. Él lo hace, el Espíritu Santo. Y termino con la misma pregunta que comencé, para que lo mediten durante la semana. ¿Cómo nos defendemos en distintas circunstancias? ¿Cómo nos defendemos en distintas circunstancias? ¿Cómo te muestras ante una defensa?
¿Lo hacemos como Pablo o tenemos otra forma? Oremos. Soberano Señor, te doy muchas gracias por tener la oportunidad de poder reflexionar y personalmente ser desafiado en la vida del apóstol Pablo, Señor, quien pasó por mucho sufrimiento, muchas dificultades y mucho desprecio, sufrimiento físico como sufrimiento espiritual por la iglesia. Señor, ayúdanos a ser un poco como Él, a imitar como Él la fe en Cristo, en nuestro Señor, y que por amor tuyo y a tu palabra, Señor, podamos orar por otros, fortalecer a otros y sufrir a veces por otros, con un sacrificio o una vida sacrificial, imitándote a ti. No solo pensemos en nosotros mismos, ayúdanos a no ser egoístas, Señor, sino a ser como tú has hecho y por la cual nos ha traído a ser parte de tu familia. Ayúdanos a amar a otros como tú los amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.